las cosas que uno pensaba que iban a ser de una forma no son así, y en vez de decir, pucha, en verdad desperdicié todo este tiempo haciendo esto, decir, pucha, ¿sabes qué más? Si no era este el camino para mí, busco otro y algo me va a servir para el nuevo camino que voy a emprender. Estuve varios meses ahí y lastimosamente me di cuenta que el ambiente no era para mí, no era lo que yo esperaba. Me sugirieron en algún momento que aquí todos nos metemos con todo, así que, y a mí eso no me gustó. Cuando uno quiere hacer algo nuevo en la vida, te digo, lo que primero tenés que hacer es hablar con gente que ya lo esté haciendo. No era el periodismo deportivo en sí lo que me gustaba, sino que era el deporte. Cuando tuve a Romano me di cuenta que era muy incompatible con la maternidad. ¿Y cuál es la hora que tus hijos más te necesitan? En la mañana y en la noche. Por eso siempre me dicen, como volvería a Santiago, no, ni muerta, me muero. Prefiero morir antes de, prefiero no darme gustos en la vida con tal de que mis hijos tengan una buena educación. El tesoro mejor guardado del sur es la ropa usada de Fresia. Pero yo soy muy creyente en la ley de la atracción, pero sé que como las cosas que yo quiero lograr, como que se van presentando en el camino, porque yo digo como ya, yo quiero llegar a ese punto, duele, pero no duele tanto porque estoy haciendo algo que me gusta. No me da miedo cambiar, no me da miedo reinventarme. Yo hoy en día sí he encontrado un lugar en el que quiero estar y nosotros chocamos harto, pero eso quiere decir que hay pasión. El campo es solitario, obvio que peleamos harto y es obvio porque nos vemos la cara mucho. Cuando peleáis es como que te importa lo que piensa el otro. Tal cual. ¿Normalmente ganas tú? Como en todo emprendimiento hay días que digo como, lo odio, ya no quiero hacer esto. Y otros días es como, amo esto, soy feliz. Eso es algo que la gente tiene que entender. No existe la pega perfecta. Quema todas las naves en ese lugar y decís, pucha, ahí sí te das cuenta y decís como, ¿realmente esto no es para mí? Ahí cambia. Si no eres constante en nada, nada te va a resultar. Si llegaste ahí y dijiste, esto no es para mí, no tengáis miedo. Hay algo esperando por ti que va a ser lo tuyo. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Hoy día tenemos una nueva invitada, estoy muy emocionado. Fernanda Undurraga, gusto saludarte y muy buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Oye, y cuando pensáis quién es el podcast hoy, ¿qué tenía ahí en mente? La verdad es que no sé mucho, más como una conversación con un amigo. Bacán. Sí, así que ahí lo que vaya saliendo. Está perfecto. Bueno, de hecho, esta invitación especialmente para ti tiene que ver también con el tema. Y la pregunta es, o el tema, a seguir por más. Uh-huh. Ese es el tema. ¿Y por qué te elijo de alguna manera con esto? Porque, bueno, estas son cosas que pasan, así que dale nomás. Tranquila, es parte de... Aprovecho a darle la bienvenida también a la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Cacha que yo te asocio mucho a ti con justamente esta sonrisa, esta buena energía, etcétera. Y también pienso mucho en las personas que de alguna forma le pasan cosas en la vida y que aún así siguen avanzando y siguen por más. Yo esta frase muy parecida a la de mi universidad. Yo estudié en la Universidad de los Andes. Uh-huh. y la frase es ir por más. Yo no sé si la modifiqué consciente o inconscientemente, pero siempre he ocupado frases como saludos cordiales, seguir por más, se puede, etcétera, que tengo gente, ya lo he dicho en algunos capítulos, se burla y lo que sea. Pero no, está perfecto. El tema, bacán porque justamente pensaba eso en ti cuando le daba vuelta a qué tema podríamos hablar. Y el seguir por más para mí tiene sentido porque en la vida nos pasan muchas cosas y uno podría quedarse en una etapa más de víctima o también podría avanzar, ¿cierto? Totalmente. ¿Y a qué estás pensando tú cuando estás hablando de eso? ¿O qué sentís tú? Para mí, ir por más, o sea, si lo reflejo en mi vida, es como que a pesar de que las cosas que uno pensaba que iban a ser de una forma no son así, y en vez de decir como, pucha, en verdad desperdicié todo este tiempo haciendo esto porque pensaba que el resultado iba a ser así, decir, pucha, ¿sabes qué más? Si no era este el camino para mí,
busco otro y algo de todo lo que viví en este tiempo me va a servir para el nuevo camino que voy a emprender. Yo soy una persona que se ha reinventado muchísimas veces, esa es la verdad. Y a veces, claro, hay gente que te dice, es que no, que uno tiene que ser bueno en esto y dedicarle el tiempo y que ser excelente en esto. Y al final para mí es como que la vida es una. Entonces, si uno no está feliz haciendo algo, aun si pensaste que iba a ser el sueño de tu vida, en no tener miedo a cambiar y a ir por algo nuevo, distinto. ¿Y dónde sacáis esa energía y esa gana, esa felicidad? O sea, te veo la cara y brillas. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hago? No sé, pocas horas de sueño, niños chicos, Sí. vivimos en el campo, entonces, no, al final del día yo creo que como la alegría y lo que la gente a veces percibe de mí es como, pucha, la vida hay que disfrutarla. No quiere decir que no pase momentos malos, pueden preguntar en mi casa, que pueda estar de malas y todo, pero claro, al final es poner en la balanza que siempre hay cosas más buenas que malas, y si nos enfocamos solamente en lo malo, obviamente que vamos a mirar para abajo. Es la analogía del vaso. Uno mira el vaso medio lleno o medio vacío. Y yo, en general, trato de mirarlo medio lleno, pero al igual que todas las personas, a veces también cuando uno está muy frustrado, lo mira medio vacío, pero lo importante es poder salir. Si nadie es perfecto. Y obviamente que todos a veces estamos como, no puedo. Pero al final del día es como volver a levantarse. Así es. Yo, mientras te escucho, pienso también en la Ale, mi señora, que son ustedes mujeres, eso, con una energía tremenda, pocas horas de sueño. Contarle a la gente que está ahí escuchándonos y mirándonos, para los que ven esto en YouTube, ambos tenemos 3 niños, sí, respectivamente. Entonces, implica reinventarse todo el tiempo y sacar energía de donde uno encuentre. Y yo te miro, Feña, y claro, pienso si le preguntara a Andrés cómo es esa Feña en la casa. Entonces, de alguna manera, creo que... No le preguntéis mejor. Está bien, está bien. Aunque me tienta, de verdad que me tienta así pararme ahora e ir a buscar el teléfono. Pienso que está bien también cuando uno está molesto, por ejemplo, uno está inquieto, está con poca paciencia, la falta de sueño o hambre a muchas personas nos provoca ese cambio así. Sí, totalmente. Entonces, esto de seguir por más, a veces el seguir por más también puede ser parar un rato para agarrar energía, en algunos casos para dormir y volver a intentarlo, ¿cierto? En la semana pasada hablábamos de un tema que se llama la falsa cumbre. Uh-huh. Entonces me gustó mucho lo que tú decías, que a veces tú llegabas a un lugar en donde creís que era maravilloso, teníais esa expectativa y no era así. Entonces, el autoconocimiento, el trabajo interno y sobre todo algo que tú dijiste que a mí me hace mucho sentido, el aprendizaje, o sea, volver a intentarlo con lo aprendido, resulta crucial. Aunque hay un dicho también que dice, cuidado con tropezar con la misma piedra, ¿cierto? Totalmente. Entonces, a veces podemos querer hacer las cosas mejor, pero volvemos a equivocarnos. Pienso en el amor, por ejemplo. O pienso también en todas estas veces que tú decías que te has reinventado. ¿Hay alguna que se te venga así rápidamente que tú digas, ¿esto? Bueno, mira, yo soy periodista de profesión. Y yo siempre, mi sueño de mi vida era ser periodista porque me gustaba el periodismo deportivo. Y estudié periodismo porque ese era mi sueño, yo quería estar ahí en la cancha, o sea, siempre me encantó el fútbol, el tenis, todos los deportes, yo siempre fui muy deportista. Y cuando estaba en el último año de universidad, entré a un concurso de Fox Sports, que en esa época existía Fox Sports en Chile. Sí. Se llamaba... Me acabo de enterar por ti que ya Fox Sports no está. No, ahora toda ESPN y TNT Sports. ESPN así con 1, 2, 3, 4, tiene un montón de canales. Y lo que pasó fue que en mi último año de universidad yo entré a un concurso que hacía Fox Sports que se llamaba El Panelista de la Gente, que fue que era un concurso para hacer como
un mes panelista en un programa de Fox Sports, ¿cachai? Y era como durante el Mundial del 2014, ¿cachai? Entonces como que uno iba pasando distintas etapas. Y yo iba pasando distintas etapas, pero era por como, y grababas como distintas cápsulas y era como que al final era como por voto popular, ¿cachai? O sea, la gente votaba por ti o por los otros. O por los otros. Y yo llegué a la final y éramos 6 en la final. ¿No? Y ganó, el que ganó fue como un youtuber que era famoso y como que ya, por más que uno se esforzara y todo, pero llegué a la final de miles de personas que participaron, pero claro, ganó este gallo que era un youtuber. Y grabamos la final, me acuerdo que la grabamos un martes y la emitían el miércoles. Y yo estaba viendo, el miércoles vi la final con mi familia en la tele porque... ¿Cuántos años tenía ella ahí, Feña? A ver, ahí 23. Ok. Y cuando estábamos viendo la final con mi familia, me llegó un mensaje. Como, hola Fernanda, soy de Fox Sports, como que lástima que no ganaste, pero me encantaría que vinieras a trabajar con nosotros. ¿En serio? ¿En serio? Y fue como, o sea, me estoy bromeando, porque igual para mí fue una frustración porque yo quería ganar, porque el sueño de mi vida era... O sea, se me ponen los pelos de punta porque... Era ser periodista deportiva, entonces era como que, o sea, no he ni salido de la universidad y ya me estaban ofreciendo una pega. ¿Y no era esto ganar? ¿Ah? ¿O tú querías ganar el concurso como tal? O sea, yo quería ganar el concurso como tal porque para mí era la única forma de poder entrar a ese mundo. Entonces cuando... ¿Y ese era el premio a sí, todo esto? Era ser panelista un mes en el programa, pero claro, uno dice, ya, si uno es panelista un mes y después, bueno, obviamente que te dejan quedarte, ¿cachai? Y lo que pasó fue como que, claro, en la final para mí fue demasiado frustrante porque no gané. Entonces, ¿qué pasó en la final? ¿Qué crees tú que...? No, ganó ganó la audiencia. Claro, de él. era voto popular y él era youtuber famoso, yo no era nadie, o sea, como que la gente que me conoció fue como en esas cápsulas y listo, ¿cachai? Y obvio, yo me esforzaba, me acuerdo en esa época en Facebook, por favor voten por mí, hinchando a todo el mundo, escribiéndole por teléfono. Y claro, y ahí llegué a la final, pero claro, no gané, pero ya estaba. O sea, me dio mucha lástima, pero ya en ese momento, ¿qué iba a hacer? Y al día siguiente me escriben, ¿cachai? Entonces fue como... O sea, fue demasiado emocionante para mí ese momento. Y yo no había terminado la universidad todavía, entonces seguía yendo a la universidad. Entonces lo que hacía era, en las mañanas iba a la universidad, y en la tarde me iba al canal, ¿cachai? Y me pasó algo muy triste. Y ahora, perdona, yo estoy emocionado con todo lo que me estáis contando porque era como, quería ganar, no gano, pero me llaman por teléfono, me avisan que sí quedo, que era lo que tú realmente querías, hasta ahí voy. Sí, y estuve varios meses ahí y lastimosamente me di cuenta que no era para mí. El ambiente no era para mí, no era lo que yo esperaba. Hoy en día hay muchas más mujeres como haciendo periodismo deportivo, pero en esa época no habían. No. Entonces era un ambiente muy machista, era un ambiente que al final era como que me sugirieron en algún momento que aquí todos nos metemos con todo, así que, y a mí eso no me gustó. Entonces me empezó a pasar que por más que me gustaba el periodismo deportivo, estaba en la universidad, era este ambiente y, o sea, cualquier persona que estudia periodismo sabe que uno para periodismo tiene que estudiar, no es como, ya, listo. Entonces, cuando yo iba a la universidad, en la tarde uno tiene tiempo para estudiar, pues, pero si yo estaba en el canal no tenía tiempo para estudiar. Entonces me empecé a echar los ramos y era mi último semestre. Y la noche está para dormir. Sí, pues, y claro. Se supone. Y en ese momento, como que cuando me empecé a echar los ramos, cuando me di cuenta que no era el ambiente para mí, dije, ¿sabes qué, más? Esto no es para mí. Igual fue duro, porque era el sueño de toda mi vida. O sea, para eso había estudiado 5 años. O sea. Uy, para eso te levantabas todas las mañanas. Y es lo que pasa. Cuando conseguí esa meta, me di cuenta que no era para mí. ¿Cachai?
Pero te diste cuenta que no era para ti por el ambiente, por lo que era la realidad de... Por el ambiente, por lo que era la realidad. Y te digo qué pasa, que hay una cosa que me he dado cuenta mucho. Cuando uno quiere hacer algo nuevo en la vida, te digo, lo que primero tenés que hacer es hablar con gente que ya lo esté haciendo. ¿Cachai? Okay. Porque uno imagina que las cosas van a ser de una forma y no son así, porque al final, imagínate, yo me imaginaba ya en la cancha, reporteando, me encantaba ver los partidos de fútbol, pero el reportero en la cancha no está viendo el partido de fútbol, está preocupado del público, o sea, está preocupado de que va a ir a entrevistar al jugador, que... ¿Me entendí? Entonces como que no está disfrutando, está trabajando. Sí, pues no lo está disfrutando. Además también pues tenés que trabajar todos los fines de semana. ¿Cachai? Y son cosas que al final uno imagina algo y al final no es eso. Y también había algo en mí que era que yo nunca quise vivir en Santiago. Entonces como que también siempre tenía como esa dualidad como de ya, quiero ser periodista deportiva, pero como que es la pega en Santiago, ¿cachai? Pero no quiero vivir en Santiago, entonces como que siempre tuve esa lucha interna. Entonces al final todos esos factores fueron los que me ayudaron a decidirme y decir como, ¿sabéis qué más? Pucha, qué pena, esto no es para mí. Hasta acá llego. Hasta acá llego. Pero no abandoné el deporte. Y ahí me di cuenta que al final no era como el periodismo deportivo en sí lo que me gustaba, sino que era el deporte. ¿Cachai? Y ahí hice un curso de personal trainer y empecé a hacer clase de entrenamiento funcional. Y ahí estuve haciendo clase de entrenamiento funcional desde mi último semestre de universidad hasta el 2018 que tuve a Romano. Y me reinventé, ¿cachai? Pero sin abandonar eso que me gustaba. Y después... cuando transformaste... Claro. Un gusto. Dije como, me gusta el periodismo deportivo porque me gustaba por el deporte. Claro. Y eso solamente te das cuenta cuando vives las cosas. Tuviste que pasar por lo que tú creías que era tu sueño para finalmente llegar a lo que dijiste, con esto vibro. Sí. Y al final del día, después me puse a hacer clase de entrenamiento funcional. Hice clases 6 años de entrenamiento funcional y me encantaba, pero también llegó un punto, por ejemplo, que cuando tuve a Romano me di cuenta que era muy incompatible con la maternidad, porque al final la gente, si tú te das cuenta, ¿cuándo hace deporte? O temprano en la mañana o en la tarde. ¿Cuándo es la hora que más te necesitan? Algunos también a la hora de almuerzo, pero los menos. En los menos. Así es. ¿Y cuál es la hora que tus hijos más te necesitan? En la mañana y en la noche. Así es. Entonces como que eso fue también, como que al final fue, como que eso me dio como el puntapié a decir como, yo nunca he querido vivir en Santiago, entonces quizás este es el momento de cambiar de aire. Tú, cuando hablas de no querías vivir en Santiago, ¿es porque no naciste en Santiago y te fuiste a estudiar allá por necesidad académica, algo así? No, yo soy de Santiago de toda mi vida. Ah, ya. Yo viví 28 años en Santiago, toda mi vida viví en Santiago. Siempre vine para acá, porque mi familia siempre tuvo campo en Fresia desde antes que yo naciera. Entonces yo siempre pasé todos mis veranos, todas mis vacaciones en Fresia. Siempre, toda la vida. Y ahora que podías o que sentías que podías elegir, tú decías, me quiero ir. Es que nunca quise vivir en Santiago. Yo siempre supe, no sabía en qué lugar iba a vivir. Ah, ya. Yo pensé en un momento que iba a vivir en la playa. De hecho, si tú me preguntáis que si iba a terminar viviendo en el campo, o sea, te hubiera dicho, ¿estás loco? Como, ¿qué te pasa? Jamás en la vida, ¿cachai? O sea, yo cuando pensé en venirme a vivir al sur, pensé lo mismo que pensaba todo el mundo, irse a Puerto Varas, que era como ciudad, ¿cachai? Pero en la naturaleza, entonces como que tenía lo mejor de los dos mundos. Y de repente como que nos bajó la locura con Andrés y dijimos, oye, ¿y si nos vamos al campo a probar? ¿Cachai? Y dijimos yo, sí, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nos vayamos a Puerto Varas. Y ahí nos quedamos. Y ahí ustedes llegan a la casa familiar. No, lo que pasa es que el campo en el que nosotros vivimos es el campo de mi familia hace 40 años. Eso. Entonces, mi papá compró este campo hace 40 años y no se podía llegar
ni en una... O sea, en verdad la única forma de llegar era en una yunta de bueyes. O sea, cuando mi papá lo compró quedaba 15 horas de Santiago con carretera de una sola vía. O sea, era en verdad impenetrable. Entonces, cuando mis papás recién llegaron al campo, primero venían en carpa, después se construyeron una cabaña y después construyeron como la casa familiar. Entonces lo que hicimos nosotros es que nos vinimos a vivir como a esa primera cabaña que ellos construyeron. Okay. Sí, y al final fue muy lindo porque como que yo tengo muchos recuerdos de esa cabaña, como cuando éramos chicos, tenía 3 piezas y un solo baño, y me acuerdo de venir nosotros somos 5 hermanos, con mis papás, y venían mis tíos, y te juro que nos metíamos 15 dentro de la casa, nos bañábamos en el estero con agua congelada abajo, o sea, como que fue, porque nos vinimos con Romano, que es mi hijo mayor, de 6 meses, ¿cachai? Entonces llegar a esa casa fue como revivir como partes de mi infancia olores, que atesoro momentos. muchísimo. Sí. Y fue como una lección de humildad, porque cuando nos vinimos fue como que nos vinimos en diciembre del 2019. ¿Sí? Y claro, pues estaba recién empezando la pandemia y todo, y al final, claro, uno dice como, por algo son las cosas, porque al final, dentro de la pandemia, viviendo en el campo, que todo el mundo te dice, viví en medio de la nada, no hay nada, éramos los más libres. ¿Cachai? Porque la gente que vivía en departamento, en Santiago, en los lugares entre comillas, tenían que estar encerrados en su casa. Y nosotros teníamos el campo para... Nunca me sentí en pandemia, excepto cuando iba a Fresia a comprar pan y me tenía que poner mascarilla, ¿cachai? Y el alcohol gel. Y esas cosas, pero claro, en nuestra vida nosotros éramos muy libres. Entonces yo creo que ahí fue como cuando nos enamoramos del campo, porque fue como... viviendo una realidad paralela. Una realidad paralela, y es impresionante cómo te enseña que uno cree que quiere y necesita una cosa, pero al final la gente más feliz es la que vive lo más sencillo posible. Así es, uno no necesita tanto. No, totalmente. Y con lo que uno tiene uno puede ser muy feliz. Exacto. Y hay una frase que yo aprendí acá en el sur que dice, la riqueza cansa, la pobreza mansa. Sí. Y cuando alguien dice, no, es que esa persona es pobre, yo pregunto, ¿pero pobre de qué? ¿Pobre de plata? ¿O pobre emocionalmente? ¿O de educación? Es lo mismo que la inteligencia. Oye, es que esa persona es muy inteligente. ¿De qué inteligencia estamos hablando? Total. Porque yo puedo pensar que es un idiota, pero puede tener mucha plata. O sea, sigo pensando exactamente lo mismo. Como que va a depender de cómo uno lo hable. No, totalmente. Y al final cuando... O sea, no sé si es el tener hijos, pero al final como que todo esto te enseña que al final la riqueza no es la plata, sino es el tiempo. Y eso es porque al final, o sea, uno siempre podéis ganar más plata, siempre, pero no podéis conseguir más tiempo. De hecho, el tiempo es algo que es de alguna forma involuntario. O sea, no depende de ti tener más o menos tiempo. Es como ayer lo hablaba en la consulta con una paciente. Que alguien te diga no tengo tiempo. Yo le cuestionaba eso y le decía, ¿pero qué es no tener el tiempo? O sea, si todos tenemos 24 horas, 7 días a la semana, o sea, él tiene 23, él tiene 5 días. ¿Qué es no tener tiempo? Tratando de mostrarle que en el fondo lo que él no tenía era interés. Totalmente. Entonces, todo esto con mucho cariño y en un contexto seguro, pero a lo que voy que de alguna forma, cuando podemos reflexionar como en estos temas, uno se da cuenta que las cosas valiosas van cambiando en la medida en que tú vas avanzando y que sigue yendo por más. Entonces me acuerdo un capítulo acá con Peque que hablamos que a los 40 años, que es la etapa que estamos nosotros, lo más valioso era la salud y el tiempo. O sea, no es tanto la plata, porque no te sirve nada tener plata si no tienes salud y no tienes tiempo. Entonces me acordé ahora que estáis diciendo eso. O sea, y al final tú lo veis, la gente más rica del mundo de repente se suicida y tú decís, ¿pero cómo? Si lo tienen todo. Así es. Y no. Bueno, en mi consulta, cuando yo entrevisto a niños de las primeras sesiones, les pregunto, oye, y si pudiera elegir, le hablo de los deseos, y si pudiera elegir 3 deseos, ¿cuál elegiría? Y normalmente me dicen la plata, pero me dicen la plata pensando en los papás.
no, me gustaría que mis papás estuvieran tranquilos, que no tuvieran necesidad económica. No me lo hice con esta frase, me dicen, me gustaría ser millonario, tener el auto de lujo, tener toda la plata del mundo, pero en el fondo uno ve que ahí más bien hay una preocupación familiar en donde ese hijo sueña con que no esté esa necesidad. Necesidad que después, como decía, va cambiando y ya te das cuenta que no es que necesiten más plata. No. Sino necesitaban, por ejemplo, conectar con lo que los hacía felices. Sí. No, y al final a mí me pasa que viniendo a vivir al sur me di cuenta como que, por eso siempre me dicen, como volvería a Santiago, no, ni muerta, me muero, prefiero morir antes de, como, porque al final, en verdad te juro que la única razón por la que volvería a Santiago sería porque ya quizás alguien de mi familia tiene una enfermedad como que solamente se puede tratar en Santiago y ya como que, ya, ahí no... Por obligación. Sí, no tenía otra opción. Pero al final como que a mí me pasa, yo siempre le digo a mis amigas que viven en Santiago, a mis hermanos que viven en Santiago, como, ¿por qué vives en Santiago? Es que la calidad de vida acá en el sur es otra cosa. O sea, yo soy hija de mamá y papá que trabajaron toda la vida y que se los agradezco infinito, porque al final, gracias a que ellos hicieron ese esfuerzo y sacrificio de trabajar toda la vida, claro, uno pudo tener acceso a una mejor educación. Entonces, como que, claro, obvio, uno está profundamente agradecido. Pero cómo yo siento que hoy en día estoy agradeciendo eso es como dándole tiempo a mi familia. ¿Me entendí? Porque yo siempre fui la que se iba en liebre del colegio, de ya después más grande me iba en micro, mis papás siempre llegaban tarde, mi papá llegaba a las 9 de la noche a trabajar, mi mamá llegaba a las 7. Y eran 5 hijos. Éramos 5 hijos, entonces como que yo no tengo nada que recriminarle a mis papás, como que... Pero obviamente que sí me pasaba que cuando iban a buscar a los otros niños al colegio y como que a mí nunca me iban a buscar, igual me da pena, pero igual lo entiendo, ¿cachai? O sea, cuando uno es adulto como que lo entiendo y valoro demasiado ese sacrificio. Sí. Pero como yo compenso hoy en día, yo vengo a buscar a mis niños al colegio, en las tardes estoy con ellos y al final esa es mi forma como de agradecer de retribuir ese amor ese esfuerzo. Y ese esfuerzo. ¿Cachai? Como dándole todo ese tiempo a mis niños, ¿cachai? Porque mis papás, ni uno de los dos nació en cuna de oro, ¿cachai? O sea, todo lo que consiguieron en la vida fue a base de esfuerzo. Mi mamá era hija de militar, siempre se cambió, o sea, vivió en 1.000.000 de países y claro, ella siempre me dice como que yo nunca pude tener amigas porque llegaba un año y me tenía que ir, llegaba otro año y me tenía que ir. Entonces al final, claro, siempre le costó mucho formar esos lazos. Y mi papá venía como eran 7 hermanos, su papá se murió muy joven y venía de una familia como que tenía un buen apellido, sí, porque en esa época, Undurraga, pero se murió mi abuelo muy joven y en algún momento no tenían ni qué comer, ¿cachai? Entonces mi papá cuando cumplió 18 años se fue a trabajar a Perú con un tío para mantener a su familia, para que sus hermanos pudieran, porque sus hermanas más grandes ya se habían casado, entonces mi papá era el del medio. Entonces, para que sus hermanos más chicos pudieran ir a la universidad, entonces se fue a trabajar a Perú con un tío y mandaba plata para su familia, pero en un momento mi papá siempre nos cuenta que él fue tan pobre, era tan pobre, que realmente no tenía nada para comer, que se llevaba a la casa como los sobres de ketchup como del McDonald's, ¿sí? y comía eso, ¿cachai? Y le mandaba la plata a su familia, ¿cachai? Entonces mis papás como que como que yo sé que hay gente que ha tenido plata siempre, ¿cachai? Pero mis papás no eran así, ¿cachai? Entonces todo lo que consiguieron fue sacándose la mugre. O sea, mi papá tiene 75 años hoy en día y sigue yendo a la oficina todos los días con corbata, colleras, llega hoy en día llega a las 8 de la noche a la casa, pero él sigue trabajando y yo te digo, ya no lo necesita, pero él es su forma de ver la vida y lo hace feliz. Lo dignifica, se siente autorrealizado. Obvio. Y le da tranquilidad también, porque así fue como logró todo lo que ha logrado. Exactamente, ¿cachai? Entonces, al final del día, mis papás como que siempre nos enseñaron mucho como el valor de todo, ¿cachai? Porque es como que
porque ellos sabían, o sea, yo nací, porque yo soy la más chica de 5 hermanos, cuando ya tenían una situación económica mejor, ¿cachai? Pero no siempre fue así. Claro. Entonces, igual es como, mis papás son súper sencillos, ¿cachai? Ni uno de los dos anda en un auto del año, último modelo. Mi papá, yo me acuerdo que iba a la oficina ya de viejo, como en un Ford Focus hecho bolsa, pero tenía otro auto mejor, pero como que no le importa, ¿cachai? Porque al final del día, como ellos siempre fueron sencillos, y es algo que yo siempre me he dado cuenta y me he dado cuenta por lo que he vivido, como el que más tiene no es el que más muestra. El que más tiene es el que no muestra porque sabe que tiene, entonces no necesita aparentar mostrárselo nada. al resto del mundo, ¿cachai? Entonces, si tú vas a un lugar donde hay gente como que tiene harta plata, el que más tiene plata, el que menos piensa que tiene plata, porque realmente no le importa, ¿cachai? No le interesa, no tiene nada que demostrarle a nadie, Sí. ¿cachai? O sea, más allá, por ejemplo, de la política, que pienso en Pepe Mujica, estoy pensando que hay personas que ven la riqueza como ausencia de deudas. Mi papá decía eso, o sea, rico es el que no tiene cuentas por pagar. Y en Perú, justo ahora en el verano que estuvimos este año, una persona que tenía mucha plata, hablando con otro que también tenía mucha plata, no tanta como el otro, y le decía, pero a ver, ¿cuántos empleados tenís? ¿Cuánto estáis pagando? Ah, no, entonces tú no eres millonario o no tenís plata. Y el otro quedó para adentro, el otro pensaba que le iba súper bien, que podía ir de vacaciones a muchas partes, que tenía los hijos con distintos talleres, etcétera. Pero me decía, me quedó dando vueltas lo que él me decía, porque efectivamente, o sea, yo tengo que pagarle a mucha gente, por ende no es que sea como plata mía, y eso me decía, para él es opuesto. O sea, el otro le decía, eso no es ser millonario, no es ir por buen camino. Obvio. Y estamos hablando de personas de conversiones a los 60 años, o entre los 50 y los 60 años. Entonces, nosotros que estamos en los 40, uno piensa, ¿dónde pongo el foco? ¿Qué es lo que hago? Yo tengo un programa en la radio Frutillar que hablo, ¿para qué te levantaste hoy? Y ahí apunta, Feña, y bueno, a los que nos están escuchando, a tu misión en esta vida, a encontrarla, porque eso es lo que te da felicidad y ahí es donde está realmente el valor de las cosas. Entonces, con esa inteligencia, Feña, que tenés tú para darte cuenta de lo que realmente vale, con esas ganas de seguir para adelante, uno al final dice, no es que no tenga problemas, sino que los problemas que tiene los convierte en oportunidades, lo convierte en aprendizaje y se va reinventando y se va transformando. ¿Es como algo así? Mira, lo que yo siempre me he cuestionado, y como que cuando converso con Andrés, que es mi marido, siempre decimos como, ya, si tuvierais toda la plata del mundo, porque uno tiene 3 hijos y hay que pagar cosas. Y uno también, pues. Uno también tiene gusto. Obvio, pero claro, como que lo esencial es como... Qué atroz, pero lo esencial a veces es lo de los niños, y uno dice como que ya, ahí parte la... Cacha, qué loco, porque yo lo veo distinto y la Ale estaría aplaudiéndote y bien. Yo lo veo distinto, yo siento que es como lo de los aviones, cuando te enseñan que si hay alguna emergencia, primero te pones tú la máscara y después ellos. Yo lo veo así, yo creo que para que los hijos estén bien, nosotros necesitamos estar bien. No, total, eso lo comparto totalmente, pero lo que me pasa es que obviamente que la base de los gastos del hogar parte con los indispensables de los niños, porque yo no me voy a comprar un auto nuevo si no me da para comprarle la leche colegio, o el colegio. ¿Cachai? Y voy a decir algo que va a sonar feo, pero igual tengo que decirlo. Pero es real. Pero es real. Como que sí me pasa mucho que yo sé lo importante que es la educación, ¿cachai? Y prefiero no darme gustos en la vida con tal de que mis hijos tengan una buena educación. Y me pasa mucho que veo afuera porque si... Yo sé, y es muy injusto, pero no todo el mundo le alcanza para poder pagar la educación, entonces se usan los colegios municipales. Pero me pasa a veces que veo como afuera del colegio municipal un papá que está yendo a dejar a su hijo en un Audi o en una camioneta último modelo. Y al final ahí veis cuáles son las prioridades de las personas.
Porque yo prefiero tener un auto que tiene 10 años, 20 años, o preferiría andar a pata, ¿cachai? Pero usar esa plata y pagarle una buena educación a mis hijos que andar en un auto último modelo. Y ahí uno ve cuáles son las prioridades en la vida. Pero, o también ahí uno ve cómo ha sido la educación de esa persona. Totalmente. Porque quizá puede que nunca le hayan dicho esto que estás diciendo tú. No sé si nos vamos a ir a parar afuera del colegio municipal con este video, pero lo que voy es que hay personas que podría costarle mucho dimensionar esto porque no lo han vivido. Hay un psicólogo que hablaba de Albert Bandura del aprendizaje por modelamiento. Y si yo no tenía un modelo a seguir, en tu caso fue tu papá, también me imagino amigos, tus hermanos, si uno no ve, otros también, algo de referencia es muy difícil que se te ocurra. Uh-huh. Entonces, yo comparto el tema de que la educación, bueno, a todo esto este podcast se llama Compartiendo Criterios, o sea, más allá de estar o no de acuerdo, lo importante es el respeto y yo creo que la educación y la salud son la base de una comunidad sana y feliz. Totalmente. Y yo por eso te digo, cuando hablo de los gastos básicos que hay en mi casa, hablo de la educación de los niños y de la salud de los niños. Y ya después, si yo me alcanza, me doy un gusto. Claro. Pero claro, en la pirámide... Eso está... ¿cachai? O sea, como que eso es en lo que... Si no me alcanza para nada más, en eso es lo que voy a gastar. Y obvio, me encantaría salir a comprarme ropa, pero al final te das cuenta que son puras tonteras, ¿cachai? Como que, o sea, y voy a decir acá algo que ojalá la gente escuche, el tesoro mejor guardado del sur es la ropa usada de Fresia. O sea, ustedes no se imaginan lo que podía encontrar allá. O sea, yo el otro día me compré unos pantalones Patagonia, pero Patagonia de verdad, a 5 lucas, ¿cachai? O sea, tú vas a la ropa de Fresia y te das cuenta que al final es como que tiempo. Te da el tiempo de buscar y encontrar cosas buenas y cosas lindas y cosas que nadie más tiene, que la polera de 2 lucas de H&M, ¿cachai? Que al final la vaya a lavar una vez, se te va a echar a perder y tenés que volver a comprar y ahí entramos el tema de que la gente no cuida el planeta. Así es. Pero al final la ropa de segunda mano es buena. ¿Te digo por qué? Porque si es ropa de segunda mano quiere decir que dura un segundo dueño, ¿cachai? Entonces yo soy muy... O sea, yo hoy en día no me compro ropa, ¿cachai? O sea, realmente... O sea, no me compro de hecho, ropa. Te miraba cuando tú hablas de los pantalones 5 lucas y yo decía... ¿Con qué lo comparo? Porque no tengo idea. ¿Cachai? También. O sea, al final del día es como... Entonces como que tratando de vivir más simple te das cuenta de esos tesoros. Y es lo que también yo siempre hablo como de la autosuficiencia, ¿cachai? O sea, al final mientras más autosuficiente eres, menos tenés que gastar, ¿cachai? Yo elijo pagarle educación y salud a mis hijos. O sea, hay gente que me pregunta, ¿por qué no haces homeschool? No tengo paciencia para hacer homeschool. No tengo paciencia. Y al final yo sé cuáles son mis límites. Y yo sé que valóricamente le puedo dar lo mejor a mis hijos que yo puedo. Pero en la forma de educar, yo que vivo en el campo, que vivo aislada, como que yo... No es como la gente que sueña, que está en Santiago y que sueña con venirse a vivir al campo y cree que el campo es una cosa que no es, porque el campo no es color de rosas, el campo es duro, es difícil, si vivís con cocina leña tenés que picar leña, prender el fuego todos los días, hace frío, ¿cachai? Vaya a andar cansada. Estáis cansados, o sea, si queréis ser más autosuficiente y queréis tener una huerta, también es trabajo, si tenéis niños, también es trabajo, si tenéis animales, también es trabajo. Y el campo, lo que la gente como que ve la fantasía, el campo es muy solitario, es muy solo, hay mucha soledad, ¿cachai? Entonces lo que pasa es que yo a mis niños los crié en el campo, pero cuando los metí al jardín, o sea, fue el mejor regalo que les pude haber dado. O sea, el sociabilizar no... Es mejor educación que yo le podría haber dado, aunque como que yo los quiero educar en mi casa con todo el cariño del mundo. Nada reemplaza la sociabilidad, ¿cachai? Sí, los pares. ¿Cachai? O sea, otros ejemplos de familias, de personas, totalmente. gustos. O sea, eso para mí, entonces yo... Ya, sí, si yo quisiera ser autosuficiente y tratar de vivir de todo de mi casa y no salir de la casa y no pagar educación y no pagar salud, sí, obvio, mi costo de vida sería mucho más barato.
Pero yo viviendo en el campo, sabiendo lo que es, te puedo decir con autoridad que al final del día, o sea, nada es para todo el mundo, pero para un niño que vive en el campo, ir al colegio e ir al jardín. A mí siempre que me preguntan como, oye, ¿y qué onda? ¿Los vais a educar en la casa? No. La verdad es que no. Hay veces que muestran ejemplos de niños que se demoran 1 hora, hora y media en llegar a los colegios, se van a caballo, se van caminando, bicicleta. Obvio. No, y nosotros vivimos 45 minutos del colegio porque yo quise que mis niños tengan una buena educación. Ok, ¿cachai? se me ocurren preguntas complejas, pero que dan con mucho cariño. Yo he trabajado varios años en colegios o en organismos educacionales y establecimientos educacionales. ¿Cómo crees tú que es la educación en Chile? Eso es lo primero. Y lo segundo, que yo siempre he creído que la mejor educación está en la casa. O sea, dicho de otra manera, donde tú estés estudiando va a ser un complemento de lo que tú puedas entregar en la casa. Totalmente. Entonces, pienso que cuando alguien habla de cómo es la educación en Chile, dale tú primero y después yo te digo mi punto de vista. O sea, la educación pública en Chile, lo que pasa, uno no quiere generalizar, porque hay colegios buenos y hay colegios malos, y obvio. Y al final del día uno quiere que la educación pública, y si la educación pública fuera excelente, o sea, créeme que nadie pagaría por la educación y sería, o sea, lo mejor del mundo, ¿cachai? Pero lamentablemente no es así. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad, que yo lo sé, no es para todo, no todo el mundo puede hacerlo y lo tengo clarísimo. Y yo estoy demasiado consciente del privilegio que uno tiene, ¿cachai? O sea, como que obvio, y hay que luchar por mejorar la educación pública. Pero claro, creo que obviamente que la mejor educación que podéis dar es en la casa, obvio, si los valores vienen de la casa y cómo el niño es en el colegio viene de la casa. Pero es la interacción, ¿cachai? Yes. Es la interacción y también la forma de enseñar, las cosas que van aprendiendo, ¿cachai? Porque al final del día uno no puede hacer todo, ¿cachai? Entonces, al fin... Acá, por ejemplo, en Frutillar, en el municipal de Frutillar de fútbol, tú te das cuenta que las categorías más chicas no hacen diferencia. No. Pero lo que sí he aprendido es que la diferencia está cuando tú te cambias de equipo, no por tu condición social. Claro. Y ahí es donde se marca la diferencia y también puede ser porque lo hemos aprendido, por cultura, lo que sea. O sea, a mí lo que me gusta mucho del colegio en el que van mis niños es que una de las cosas que les inculcan a ellos es ser ciudadanos de Frutillar, ¿cachai? Porque su colegio es en Frutillar. Entonces usan todas las instalaciones de Frutillar. No es el colegio no tiene gimnasio, usan el gimnasio municipal. Y caminan y usan los espacios de Frutillar en sí. Lo que importa no es como el tipo de colegio en el que está ahí, o porque sí, porque el colegio es pagado, tiene que tener mejor infraestructura. No se trata de eso. A mí lo que me gusta del colegio en que mis niños están es que no están 100% en una burbuja. Porque obvio, sí, parte de es una burbuja. Obvio, sí, eso siempre va a pasar cuando un colegio es pagado, ¿cachai? Pero lo que sí me gusta es que el colegio se preocupa de pinchar un poco esa burbuja. Y eso a mí me gusta. Si yo no tampoco... Pero de meterle realidad. Meterle realidad totalmente. Y todas las presentaciones del colegio son en el gimnasio municipal. Entonces como que, y está bien, si eso es, si esa es la idea, si uno para eso se viene a Frutillar, yo no me vine a Fresia, a Frutillar, para tener lo mismo que en Santiago. A mí no me llena lo de Santiago, ¿cachai? A mí me llena como, a mí lo que me gusta de Frutillar es como que al final del día es como, no hay barrios como en Santiago que es como que está en esta comuna y la gente es así y vaya a otra comuna y la gente es de la otra forma. Aquí todos van al mismo supermercado, ¿me entendí? O sea, como que es... O sea. Y también hay algo que a mí me pasaba antes de venirnos acá a Frutillar, nosotros ya vamos por el 5º año y nuestro primer hijo, el Benja, íbamos a ponerlo en el colegio y el colegio, ¿por qué lo elegimos? Porque queda al lado. Para nosotros la educación debiera ser lo que te queda al lado, independiente si es pagado o no pagado, etc. Y era con tómbola. Éramos 200 familias y creo que metían a 120. Y dijimos ya, apostemos a ver si esto resulta. Y no salió. Y no es que nos pusimos tristes, pero sino que dijimos, bueno, esto es una señal que nos permite seguir por más y seguir avanzando. Ya llegamos para acá. Cuando llegamos para acá, fue todo un tema, porque
en uno de los colegios que postulamos, quedamos en lista de espera, quedamos cuarto, y en el otro colegio que finalmente es donde están nuestros niños, la entrevista fue horrible. O sea, Benja se portó, pero así irreconocible. Bueno, veníamos llegando un jueves en la noche a ir a frutear, el viernes en la mañana teníamos esta entrevista, y a ellos les gustó nuestro proyecto familiar. Eso fue lo que les gustó, y por eso nos eligieron y dijimos, ya, el lunes parten. Y después, claro, conversando con la persona que está encargada en el otro colegio, me dice, pero Julio, ¿cómo no me dijiste quién era? Y podríamos haber hecho algo distinto. Y le dije, bueno, me alegro por no haberte dicho quién era, porque ahí justamente hubiera ido en contra de mis valores en la ocasión, que era ser igual para todos. ¿Sí? Porque en el fondo yo iba a tener algún privilegio porque nos conocemos, porque tenemos a alguien en común, sino que esto debería ser porque tú ese proyecto, tú vas armando también comunidad, y eso es lo que a mí me gusta. O sea, todo bien con los criterios y nos llevamos súper bien con ella. Ya lo que voy es que el armar educación significa considerar al otro como persona más que por la plata o dónde vive o cuáles son sus criterios, lo que sea, pero uno va armando esas cosas. Entonces, yo siempre digo que la educación deberá ser lo que te quede cerca y convivir con el ambiente y relacionarte con todo. Creo que lamentablemente hemos aprendido culturalmente a hacer diferencias y de alguna manera estamos teñidos con eso y ponemos la etiqueta rápidamente como, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vive? ¿Frutear alto o frutear bajo? Entonces es tremendo. O sea, a mí me llega en el corazón porque, chuta, son temas reales y que de alguna manera depende de nosotros también hacer algo. En el periodo anterior, el alcalde anterior, me acuerdo que me preguntaba, oye Julio, ¿cómo puedo hacer para unir a las distintas clases sociales acá en Frutillar? Entonces hablábamos de los alemanes del 1900, los colonizadores, después veníamos los Frutillork, gente de Santiago que veníamos para acá a aportar, algunas personas muy queridas con el tiempo, otras que no, porque veníamos de Santiago. Después venía la clase media, frutillarina, después venía el trabajador, el que le trabaja al Frutillork o al alemán, y por último el inmigrante. Y yo lo miré y le dije, mira, tienes que partir por no hacer tú la diferencia. Totalmente. O sea, cuando tú haces la diferencia, no esperes que el resto no la haga. ¿Sabes? Aparte tú por mirar a la persona yo sé que es difícil mirar de igual a igual, pero al menos es como el coaching, por ejemplo. El coaching, a diferencia de la psicología, el coach mira a su coachee de igual a igual. Misma silla, misma distancia, misma altura, etc. En la psicología es distinto. Normalmente uno va al psicólogo porque cree que el psicólogo sabe más y te va a poder solucionar los problemas. Yo en general digo, yo no soy una ferretería emocional. No es que te vaya a entregar herramientas para... Tú te vas a hacer cargo y yo te voy a acompañar, te voy a sugerir cosas y vamos a ver qué podemos hacer con lo que tú tienes. O sea, hay gente que le llega a feña como patar la guata lo que le digo, pero lo encuentran real. Y por eso les gusta ir a mi consulta y por eso valoran lo que yo les puedo ofrecer. A la gente le gusta que le digas lo que quiere escuchar. Obvio, siempre. Siempre, vos. Entonces, el seguir por más tiene que ver con eso, con desafiarte a, chuta, ahora estoy cómodo, etcétera. Pero yo me pregunto, ¿qué harías tú si tuvieras toda la plata del mundo? De hecho, te lo voy a cambiar. ¿Qué harías tú si tuvieras todo el tiempo del mundo? Porque eso es lo que valora hoy en día. ¿Qué harías tú con eso? Es lo que te decía que hablábamos con Andrés. Si yo tuviera todo el tiempo, toda la plata del mundo, haría exactamente lo que estoy haciendo ahora. Yo, qué bacán, porque, y eso justamente por la razón por la que te invité a este programa y a este capítulo, ahí es donde está la felicidad. Yo daría exactamente lo mismo. Y no solamente ahora, sino que también a los 80 años. Como que no creo que debiera haber un tema son excusas al final. Como dice el dicho, las excusas agravan la falta. O sea, cuando tú esperas y dices, no, es que yo estoy haciendo esto porque más adelante... Yo me inquieto porque digo, ¿dónde está poniendo el foco? ¿Qué realmente está haciendo? No digo que no está bien ahorrar, por ejemplo, o a anticiparse a cosas, pero sí ahí hay una falta de riqueza tremenda. Porque tú decís, o sea, esa persona estar todos los días despertándose en la mañana esperando a que la vida siga su curso, lo que sea, pero está de espectador de su vida, no un protagonista, ¿no? Esa gente se levanta, que le mete, que trabaja, que se sacrifica, y no tanto así como me saqué la cresta trabajando, sino que realmente perseverando, con buena actitud, saludando a la gente, etc. Es que igual también yo siento que a veces en la vida hay etapas. Entonces hay como que la gente...
quizás tú no vayas a estar de acuerdo conmigo, pero igual hay momentos en la vida en los que no hay equilibrio, ¿cachai? Como que al final... ¿Por qué pensaste que no iba a estar de acuerdo? No, porque eres psicólogo, ¿cachai? Entonces... Ya, ahí está la etiqueta, pues, ¿cachai? Obvio. Hay gente que cree que porque somos psicólogos tenemos la vida resuelta y el dicho dice... Casa herrero, cuchillo de palo. Normalmente las familias que hay un psicólogo entiéndase una persona que normalmente la oveja negra es su familia y por lo mismo está sanando y se sana y por eso cree que puede sanar a otro. Como Obvio. que, entonces, esa obviedad es terrible porque yo, por ejemplo, llego a una parte, Feña, y eres psicólogo. Uy, y se echan para atrás, te tiran la típica talla, ya me están analizando. No. Entonces, efectivamente, yo podría no estar de acuerdo, ¿cierto? Desde la psicología, Obvio. pero comparto absolutamente lo que decís. No, y a mí me pasa. Por ejemplo, yo el año pasado me puse a emprender y me pasó que los 6 últimos meses del año pasado, yo dormía 2-3 horas diarias porque estaba partiendo un emprendimiento. Soy mamá de 3, de 2, 4 y 6. Entonces, lo que yo hacía era, cuando los niños van al colegio al jardín, trabajaba en la mañana, en las tardes las usaba para estar con ellos y después me tocaba trabajar en la noche. Y al final del día, eso es como lo que cuesta partir algo nuevo, ¿cachai? Y obvio, sí, yo también estoy muy enfocada en la salud y el bienestar y es demasiado importante dormir lo que uno tiene que dormir y todo, pero claro, hay etapas en la vida que no es así, po. Y al final es como que pasa que hay momentos de la vida en que uno no va a tener equilibrio, ¿cachai? Pero claro, son momentos, no podéis estar trabajando 30 años seguidos diciendo, ya, es que cuando me jubile voy a ser feliz. ¿Cuánta gente hay así? Sí. Mucha. Y ojalá entendieran la vida de esa manera, aunque yo también comparto que está bien que exista gente que la vea de otra manera. Obvio. Y nos vamos enriqueciendo con distintos puntos de vista. Yo, por ejemplo, hoy en día, si bien estamos con harta carga, además de los 3 hijos, emprendimientos, tal cual, yo creo que compartimos experiencias muy similares, yo hoy día priorizo dormir. ¿Por qué priorizo dormir? Porque ando mal genio, si no. Sí. Ando al 3 y al 4 al día siguiente y eso me repercute en el trato con los niños, en la relación con Lale, con mi señora. Entonces, me acordé el otro día, ahora, a propósito, cuando aclaré que era mi señora, había un futbolista que una vez salió de un partido, a propósito, nos encanta el deporte, que decía, oye, ¿le quiere mandar saludo a alguien? Sí, le mando saludo a Paulina y también a mi señora. Uy. Y ahí cortaron transmisiones. Y claro, pues le estaba mandando saludos a 2, pues al amante y a la... Obvio, a la patas negras. Eso, entonces me da risa esas cosas que pasan. Ya, pero volviendo al foco y a lo que estábamos hablando. Yo creo que el equilibrio está, lo voy a decir filosóficamente hablando, todo lo que permanece es el cambio. O sea, uno podría pensar el cambio es tal cual que se mueven las cosas, pero generalmente la vida está cambiando, eso es lo que permanece. Acá el equilibrio, para mí, equilibrio no es paz, no es tranquilidad. Equilibrio es cuando tú, de hecho, partimos el capítulo y yo te imaginaba así tu vida. Como Montaña Rosa, estaba acá y después acá, pero de nuevo iba acá y así. Entonces, eso, por ejemplo, yo lo veo harto en mi consulta. Enseñan a la gente a arriesgarse a salir de su zona de confort para que le pasen cosas. Y por otro lado, también a entender la vida desde el punto de vista que hacemos lo que podemos. Sí. O sea, ¿te hace sentido? Sí, es que uno, más siendo padres, si uno vive castigándose, uno hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene, ¿cachai? Sí. Y al final eso de como, es que mis papás fueron así, entonces por eso yo soy así. No, como que uno no le puede recriminar a los papás por cómo ellos fueron, porque la frase de nadie me enseñó a ser papá, sigue siendo más latente que nunca, porque al final uno intenta hacer lo mejor que puede, ¿cachai? Pero es como volviendo al tema del equilibrio, al final a veces uno se puede desequilibrar, que es lo que me pasó a mí, pero para hacer algo que me gustaba, ¿me entendís? Porque yo dormía poco, pero estaba haciendo algo que me gustaba y estaba haciendo algo que yo sé que a la larga me va a permitir estar la mayor cantidad de tiempo que pueda con mis niños, poderlos ir a buscar al colegio, poderlos llevar. Ganas tiempo. Exactamente. Inviertes en ganar tiempo. Entonces, sí, obvio, tuve consecuencias físicas
de dormir poco. Sí, pasa la cuenta. ¿Cachai? Pero al final del día no es para siempre y era para, como que al final como que si estáis haciendo todo el rato algo así de sacrificado, haciendo algo que no te gusta, claro, ese no es el camino, pero si a veces te toca sacrificarte por hacer algo que sí te gusta y sabéis que va a tener como una consecuencia positiva en tu familia, yo creo que sí, a veces te va a pasar que te salís del equilibrio, ¿cachai? Yes. Y es lo que me pasa a mí. Por ejemplo, yo priorizo estar en las tardes con mis niños, porque yo podría trabajar en las tardes, no estar con mis niños, y claro, no tendría que trabajar en la noche. Pero para mí, ¿qué es lo importante? Estar con mis hijos en la tarde, que me vean presente. El otro día me da risa porque es como que aparecen estos videos como en Instagram, como pregúntale a un niño como, ¿qué prefiere? ¿O un juguete nuevo o más tiempo con sus papás? Y como, obvio, los hijos de los papás que trabajan todo el día, sí, prefieren más tiempo con sus papás. Pero yo digo, ¿qué dirían mis niños? Quiero un juguete nuevo porque mi papá los veo Es lo mismo, todo el también rato. dirían, sí, estoy hasta acá de verte. Pero al final, igual yo lo que sí trato mucho de como inculcarle a mis niños, decirle como que no es normal y no es la realidad de todo el mundo que yo pueda estar contigo en las tardes, ¿cachai? Entonces como que es demasiado importante que valoremos este tiempo juntos, ¿cachai? Porque no es la realidad de todo el mundo y me encantaría, ¿cachai? Que fuera la realidad de todo el mundo y que todo el mundo pudiera estar con su hijo en la tarde. Lastimosamente no se puede, pero como que creo que es súper importante como buscar la forma de poder hacerlo, porque al final cuando uno, te juro que uno pone todas las ganas en algo y aquí ya podemos entrar como en la ley de la atracción y todas esas cosas, pero decretar las cosas, ¿cachai? Y decretar las cosas no quiere decir, ya, yo voy a decir que voy a hacer esto y todo el universo se va a mover, ya sí, obvio, sí, la ley de la atracción, sí, uno puede decretar las cosas, pero también a veces toca trabajar duro por conseguir esas cosas, ¿cachai? No todo te llega. No todo te llega, pero yo soy muy creyente en la ley de la atracción, pero sé que como las cosas que yo quiero lograr, como que se van presentando en el camino porque yo digo como ya, yo quiero llegar a ese punto y claro, como que estoy trabajando, pero es lo que te digo, dormir 3 horas y eso, sí, duele, pero no duele tanto porque estoy haciendo algo que me gusta. Claro. ¿Me entendí? O sea, continúa con ese dolor. Ese dolor es un dolor, en Perú ocupan una frase que dice, sarna con gusto no pica, algo así. Entonces, a lo que voy para traducirlo al chileno y al español es que cuando tú haces las cosas con un buen fin, vale la pena lo que eso implique. O sea, el fin justifica los medios, sería como algo así. Como muy maquiavélico. Sí, es muy tal cual, es muy maquiavélico. No, pero sí, al final es eso, es como que yo sé que hay etapas en la vida que la gente a veces tiene que trabajar en lo que no les gusta y todo, pero sí, obvio, trabaja en lo que no te gusta, pero busca, mientras estás trabajando en algo que no te gusta, porque al final a veces no es opcional, busca la forma de llegar a algo que sí te gusta. Así es, tal ¿Cachai? cual. Si nadie te dice como renuncia y empieza algo nuevo y listo, y las cuentas, sí, las cuentas hay que pagarlas. Pero claro, como que no nos quedemos en el voy a hacer algo que no me gusta porque así nomás es la cosa. No, es busca una salida, ¿cachai? Busca yo una digo, salida. te puedo entender, pero no te va a justificar. Sí. Porque no hay excusas, hay que hacerlo. Sí, no, totalmente. Oye, que... ¿cómo le he pasado hoy? Bien, súper ¿Te ha bien. gustado? Te veo como pez en el agua, pez en el río Maullín. Soy periodista, po. No, sí, se nota. Sí. Me encanta eso, verte así contenta, disfrutando lo que estás hablando. Y bueno, pensando en los tiempos, que es algo que es muy valioso, me gustaría saber 2 cosas más. Una, yo me acuerdo que una de las cosas que sabía de ti es que en algún minuto, a propósito que hablaste de este influencer, tú te convertiste también en alguien importante así en las redes sociales, ¿cierto? ¿Cómo manejaste eso para volver a lo que tú realmente conectas, que es tu niño, el sur, etcétera? Es que lo que pasa es que yo partí teniendo redes sociales cuando empecé a hacer clases de entrenamiento funcional. Como que yo lo veía una forma como de buscar clientes, ¿cachai? Porque al final, si tú haces clases y claro, subía rutinas de ejercicio y como que ahí empezó a agarrar vuelo, ¿cachai? Pero claro, después me casé, nació Romano, me vine a vivir al sur
Y al final lo que pasa es que la gente conecta con tu historia más que con lo que tú estás haciendo. Y es como toda la vida, todas las personas evolucionan, ¿cachai? Entonces, si tú esperáis que alguien sea siempre lo mismo, pucha, sí, bacán, obvio, es el experto en. Pero yo no soy ese tipo de persona. Yo soy una persona que se atreve a cambiar, que se atreve a evolucionar. Si me siento cómoda y feliz en un lugar, me voy a quedar ahí. Pero si no me siento cómoda y feliz, y me pasa que me han juzgado 1000 veces, que tú que nunca te enfocas en nada, que la cuestión... No, es que no me enfoque, es que simplemente la vida es una. Claro. Y soy libre de hacer lo que me dé la gana y me arriesgo y me atrevo. Sí, y estoy dispuesta a los costos también que tenga eso. Estoy dispuesta a los costos, ¿cachai? Entonces como que no me da miedo cambiar, no me da miedo reinventarme. Y hoy en día sí he encontrado el lugar en el que quiero estar, ¿cachai? Y tuve que pasar muchas cosas. Y no solamente eso, sino que también Andrés, tu marido, es también de la misma línea. Son un hombre bien seguro y arriesgado. O sea, ustedes forman algo muy potente como proyecto familiar, proyecto de pareja, y eso también te ayuda a ti a potenciar y a lanzarte con más ganas. Obvio, o sea... Esa es mi sensación. O sea, a mí lo que me pasa es que, claro, si no te casas con alguien que esté en la misma página que tú, porque ya la típica, los opuestos atraen. Sí, obvio, o sea, atraen, pero hasta cierto punto, porque si no tenías un plan en común, ¿cachai? Porque al final es como que yo me hubiera querido venir a vivir al campo y él quería vivir en un penthouse en Santiago, como que no, totalmente no. Y al final los dos siempre supimos cuando nos conocimos, siempre supimos que ninguno de los dos quería vivir en Santiago. No sabíamos dónde, pero no íbamos a vivir en Santiago. Y Andrés también cuando chico vivió varios años en el campo, en Buin, ¿cachai? Entonces como que a él también siempre como tuvo ese bichito del campo. Y al final te digo que el otro día subí una foto a Instagram y puse como, era una foto de Andrés con su motosierra. Y yo puse como... me casé con un hombre de verdad, porque al final en el campo uno necesita un hombre de verdad. A lo que voy yo es como un hombre que en verdad esté como, o sea, Andrés no sabía usar una motosierra cuando llegamos, pero lo aprendió. Pero va a perrar. Obvio, y sabe cosas, ponte tú, sabe hacer cosas eléctricas, sabe construir y va mejorando con el tiempo, pero claro, como que yo tampoco que, o sea, bueno, también está en el gusto, pero como que alguien que te acompañe en los proyectos, ¿cachai? Que sea un equipo, o sea, yo quiero hacer una huerta, ya Andrés, constrúyeme las camas. Sí, pero está perfecto. Pero claro, pero al final es un equipo, ¿cachai? Uno lo hace porque al final es un bien para la familia. Y volviendo a que el tema de que el campo es solitario, obvio que peleamos harto, y es obvio porque nos vemos la cara mucho, ¿cachai? Pasamos mucho tiempo juntos. Pero al final del día... Bueno, mucha gente podría justamente envidiar eso y escuchándote decir, oye, parece que hay que irse a ir al sur. Hay una canción que dice, para hacer el amor hay que ir al sur, para los que quieran tener hijos o otra forma de vida, pero lo que voy con esto es que una gran riqueza en las parejas es verse harto, es pelear, porque ahí se va afiatando. Es lo opuesto a lo que uno cree que se parece. Es todo lo contrario. O sea, se van acomodando las piezas para que... Y nosotros chocamos harto, pero eso quiere decir que hay pasión. Exactamente, yo también lo veo así. Así que aprovecho para mandarle un saludo a Andrés, que también le tengo mucho cariño. Una de las grandes personas que conozco acá. Es que al final cuando uno pelea, quiere decir que... O sea, sí, al final, claro, no podéis estar peleando las 24 horas del día, pero también cuando peleáis es como que te importa lo que piensa el otro. Tal cual. Cuando no, como que estamos conviviendo pasivamente, no voy a decir nada porque no quiero. No, al final como que sí te importa lo que el otro piensa y obvio que es tu pareja, querís que esté en la misma página que tú, entonces como que peleáis para encontrar ese punto medio, ¿cachai? Así es. Pero... ese equilibrio. Sí, ¿cachai? O sea, como ese punto medio en el sentido en el que los dos sienten que ganaron. Claro. ¿Cachai? Entonces, eso. ¿Normalmente ganas tú? No, los dos. Oye, me voy feliz con todo lo que conversamos acá. Tengo una última pregunta. Pensando en el tema, voy a seguir por más. ¿Qué se viene para ti? O sea, algo que puedas contar. ¿Para dónde va la feña hoy en día? Bueno, la feña hoy en día, para que vean lo cambiante que soy y buena para reinventarme,
Hoy en día como el proyecto que estoy haciendo que más le tengo cariño es Talo a mí, que hago productos para el cuidado de la piel a partir de grasa de vaca. Que eso ya va viento en popa, llevamos un año y en verdad estoy impactada del buen recibimiento que ha tenido y estoy feliz, me llena mucho. nota. Sí, o sea, obviamente como en todo emprendimiento hay días que digo como, lo odio, ya no quiero hacer esto. Y otros días es como, amo esto, soy feliz, ¿cachai? Pero eso es el viaje del emprendedor, ¿cachai? Porque obvio que cuando uno está cansado puede estar haciendo lo que sea y a veces lo odia, y porque es así, ¿cachai? Todo al final, como que no existe, eso es algo que la gente tiene que entender, no existe la pega perfecta, ¿cachai? Todos en algún momento, porque todo lo que es trabajo y al final que lo estás haciendo por trabajo, en algún momento vas a decir, qué lata, ¿cachai? Pero No es que te deje de gustar, pero sí necesitas a veces un respiro. Obvio. O a veces, en el peor de los casos, un cambio. Y ya lo hiciste, y ahí está el check y vamos a la siguiente. No, totalmente. Entonces hoy en día estoy feliz porque siento que todos los caminos que he recorrido como que me llevan a donde estoy hoy, ¿cachai? Que es como exactamente el lugar en el que tengo que estar y que es lo que te decía, tuviera toda la plata del mundo, todo el tiempo del mundo, haría exactamente lo que estoy haciendo hoy en día. Y eso solamente fue posible porque me atreví a cambiar, ¿cachai? Me atreví, no me importó el que dirán, el que, que no eres constante, que la cuestión... Oye, sí, la vida es una y uno puede probar hasta que llegáis a lo que realmente era lo tuyo. Exactamente. ¿Cachai? Entonces como que dejar de tenerle miedo al cambio. O sea, si tenés que reinventarte 30 veces, reinvéntate 30 veces. ¿Cachai? Lo que sí es como, no es como reinventarse todos los días, pero es como quema todas las naves en ese lugar y decís, pucha, ahí sí te das cuenta y decís como, ¿realmente esto no es para mí? Ahí cambia. Porque claro, si no eres constante en nada, nada te va a resultar. ¿Cachai? Entonces, cuando tú eres constante, lucháis todos los días y decís, esto es para mí, o sea, como que llegáis al final del camino, ¿cachai? Y decís, pucha, ¿sabéis qué más? Como que llegué a la cima de esto y no es lo que era para mí. Ya listo. Pucha, atrévete a reinventarte. Porque al final, si no es como, claro, o sea, nada o sea, la clave en todo es la constancia, ¿cachai? O sea, nada te va a resultar si no eres constante. Y es como, tú puedes escuchar 30 podcasts de emprendimiento, de cuestión, y al final, si puedes escuchar 30 podcasts, pero si tú no aplicáis y si tú no eres constante, nada te va a resultar, ¿cachai? Entonces, como que ese es el mensaje que me gustaría dejar, como el de ir por más, es como no tener miedo al cambio cuando estás en un lugar, como darlo todo en ese lugar, y si ya cuando llegáis a la cima te das cuenta como que no era para ti, ya, ahí atrévete a hacer un cambio. Pero no estés cambiando toda la semana lo que querías hacer porque al final del día nada te va a resultar si como que no le das el tiempo para que resulte. Así es. Qué potente tu mensaje. Yo cuando pienso en seguir por más, pienso que la vida nos van pasando distintas cosas y no hay excusas para poder intentarlo de nuevo. Muchas veces ocupo estar en el hoyo cuando estás en un mal momento. Está bien quedarte en el hoyo, pero el tema está en no quedarte mucho rato. Sí. Para volver a salir y seguir por más, tal cual. Sí. Feña, lo pasé súper bien, estuvo muy entretenido, estuvo gracioso, estuvo profundo también. Creo que se dieron buenas reflexiones y te agradezco un montón tu tiempo, porque sé que es algo que vale mucho para ti y para mí también. Y hoy día... nadie quita que estuvimos compartiendo con una rica amistad. Va a ser interesante lo que este capítulo pueda provocar en la gente que lo vea después. Y va con mucho cariño a seguir acompañando a la gente a que vaya conociéndose, vaya tomando decisiones y vaya arriesgándose a vivir, como decía Marcela Lechuga, otra psicóloga a nivel nacional. Sí, no, totalmente, sí, eso es. Te agradezco por invitarme. Me encanta, lo que más me gusta a mí es como motivar a la gente, como que realmente se den cuenta que hay muchos caminos en la vida y que no, como si, es lo que te decía, pues, lo que me pasó con el periodismo deportivo, como que si llegaste ahí y dijiste esto no es para mí, no tengáis miedo, hay algo esperando por ti que va a ser lo tuyo, ¿cachai? Pero no tengáis miedo porque no pasa nada, ¿cachai? Seguir intentándolo. Hazlo con miedo. Sí. El miedo para mí es un indicador de que eso te importa. Por ende, por ahí vamos, súper bien. Sí.
Buenísimo. Ya, pues, que tengan todo un buen día. Feña también, Nico, una vez más, gracias por el apoyo detrás de cámara. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Que estén bien.